Hemos sido muy bendecidos en medio de la alabanza. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y mientras cantábamos, porque exaltaban al Señor y a su nombre, y recordaba Baruch Hashem. Baruch Hashem significa bendito el nombre. Y hay un nombre que es sobre todo nombre, que es un nombre que nos ha sido dado, el nombre de Jesús. Dice la palabra que Dios, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Jesús fue Dios mismo que fue enviado, la palabra del Dios viviente. Son cosas demasiado profundas para nuestra mente, que por mucho que a veces tratemos de entender o de explicar, no llegamos a comprender en toda su magnitud y en toda su profundidad. Yo quería, antes de empezar, a recordarles lo que dimos la semana anterior, porque hoy hablaban acerca de la oración y me acordaba de unos misioneros que estuvieron de Italia, que tuvieron que viajar y los hijos quedaron en casa, bueno, seguro con la abuela, no sé, y estando fuera recibieron al cabo de muchos días carticas de ellos. Y bueno, cada uno le decía a los padres lo que sentían, que eran mayores, algunos de ellos eran adolescentes. Pero hubo en especial una de esas cartas que a ellos les impactó y fueron muy bendecidos y lloraron, porque la carta que recibieron eran del más pequeñito que no sabía escribir. Y era algo así parecido a esto. Pero en esos garabatos ellos pudieron apreciar, ¿no? Era una carta de amor del hijo, aunque eran unos garabatos. Y las oraciones nuestras a veces son como unos garabatos. Sobre todo los más jovencitos en el Señor, puede que digan, no, yo no sé orar, yo no tengo tanta experiencia y tiene mucho temor de orar. Pero orar en público no es para hacer un espectáculo, sino es muy natural hablar, no tienen que ser oraciones largas, pueden ser oraciones muy pequeñitas, decirle, Dios, yo te amo, Dios bendice, y poco a poco Dios nos va dando más y más. Así que todos podemos orar y no tener miedo. Cuando muchas veces algunos hermanos oran, ¿por qué Dios quiere que, aunque oremos en casa, porque seguramente muchos han orado por la hermana Ana Celia o por otros asuntos, pero las oraciones en privado son un tipo de oración, pero cuando nos reunimos como cuerpo y oramos unos por los otros, el Señor puede mostrarnos incluso a veces las necesidades de algunos hermanos, porque cuando oran dicen cosas que nos hacen ver su necesidad. Bueno, la semana pasada les estaba hablando acerca de que por causa de la desobediencia de Adán, todos los seres humanos hemos heredado la muerte espiritual, o sea, toda la raza humana heredó la muerte espiritual. Cada niño que nace espiritualmente muerto. Y a la mayoría estaban aquí, yo no voy a repetir punto por punto. Y hablábamos acerca de la diferencia entre un pecador y un santo. ¿Qué cosa era un pecador? Un pecador es alguien que está muerto espiritualmente, como el pastor llamó el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Y
Y un santo, alguien apartado para Dios, no quiere decir que es alguien perfecto, pero es alguien que tiene ahora el Espíritu de Dios. Veíamos que toda la raza humana ha pecado, en el sentido de que toda la raza humana ha nacido separada de Dios. Y David decía, en pecado me concibió mi madre. Veíamos que en el Antiguo Testamento, eso es a modo de recordatorio, en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los sacerdotes, desde afuera, y los ungía para el ministerio y el llamado específico que tenían. Y fue así desde Adán hasta la actualidad, pero desde Adán hasta la actualidad todos nacen en esa condición, pero hasta Jesús, cuando nació Jesús, hubo una diferencia grande. Y yo les decía que Jesús tuvo que nacer de María de una manera sobrenatural, no porque el sexo fuera pecado, porque el sexo fue diseñado por Dios, sino porque si él nacía de un hombre común y corriente y de una mujer común y corriente como era María, entonces él iba a ser un hombre común y corriente. Pero Jesús nació de su madre, heredó la carne, y de su padre, Dios, heredó el Espíritu. Entonces Jesús era 100% Dios y era 100% hombre cuando vino en esa condición humana. Entonces tengo una pregunta. A mí me gustan los pasajes difíciles y controversiales de las Escrituras. ¿Por qué cuando aquel joven rico se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, ¿por qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno hay solamente uno, Dios. El pasaje está allí en Lucas 18:18. Si lo quieren ver, si alguno no lo encuentra o se tiene dificultad para leer, yo de todos modos voy a ir versículo por versículo. Lucas 18:18. Bien. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Qué piensan ustedes de eso? Que no sea el pastor. Al pastor lo voy a dejar de último, sin nadie, para que usen su mente. Cuando leamos, muchas veces leemos pasajes como eso y le pasamos así por arribita, incluso nos los aprendemos de memoria y no preguntamos, no nos cuestionamos y no nos preguntamos cosas. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Y después
Jesús como que continúa la conversación, no le da mucho más importancia al asunto y dice, los mandamientos sabes, no harás esto, no harás esto, no harás esto. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ayúdenme, porque si se encuentra con un testigo de Jehová, ustedes saben que los testigos de Jehová o los mal llamados testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús no es Dios. Pero no solamente los testigos de Jehová. Hay algunos otros grupos y otras tendencias que ven a Jesús como lo veía el joven rico. Maestro, le dijo, maestro bueno. Y si un testigo de Jehová, por ejemplo, empieza a decirte, no, pero mira Jesús, mira lo que ellos suelen usar este versículo para decir, no hay ninguno bueno, solamente Dios, así que Jesús no puede ser Dios. Y la Biblia dice y sabemos que Jesús nunca pecó, aun cuando vino como en cuerpo humano, Él nunca pecó. Porque vino dice la Escritura que vino en cuerpo de semejanza de pecado. Y en semejanza de cuerpo de pecado significa un cuerpo como el nuestro, que hay un germen del pecado nuestro si nació de Adán. La diferencia, Jesús nunca estuvo así, muerto espiritualmente, Él no nació así, Él tenía a Dios mismo, o sea, el Espíritu de Dios mismo morando dentro, o sea, como hombre, había dentro de él una parte divina, pero él no vino en pecado, porque él no pecó, pero dice la Escritura que vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Yo les pregunto, otra pregunta, esas preguntas después vamos a verlas juntas, pero para que su mente se active. ¿Tenía Jesús o no tenía Jesús potencial para pecar? Tenía. Al venir en semejanza, porque hay algunas personas que dicen, ¿qué dice alguien más? ¿Alguna otra opinión? Yo quiero todo respaldarlo con la Escritura, no quiero dar ninguna opinión mía propia. Otra pregunta, también para reflexionar. ¿Es la tentación pecado? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Cuando Jesús fue tentado, que yo en el domingo pasado le dije Juan 4, Juan 4 es el capítulo de la Samaritana. En el capítulo 4 de Lucas, Jesús fue tentado, pero no pecó, no pecó. Él mantuvo todo el tiempo la dependencia del Padre y fue tentado. Entonces vamos a definir, ¿qué cosa es la tentación? Otra pregunta. En voz alta, ¿qué es la tentación? Una dice que es prueba y la otra dice que es un camino que me lleva a pecar. La tentación es una invitación al pecado. Tú vas caminando por el camino recto y empiezas a oír voces que te producen deseos dentro, pero aún no has pecado.
Digo esto porque hay muchos hijos de Dios sentados dentro de las iglesias sufriendo porque sienten esa tentación. La tentación no es pecado, es una invitación a pecar, a hacerlo a nuestra manera. Entonces, la tentación no es pecado. Es importante saber eso porque Jesús fue tentado en todo. Dice que en todo, al igual que nosotros. Solemos pensar que Jesús fue tentado solamente cuando allí en el desierto Satanás le dijo que rompiera el ayuno. Pero cuando vemos todo y leemos el capítulo 4 de Lucas hasta el final, vemos que dice, y habiendo acabado toda tentación, el diablo le dejó, dice, por un tiempo. Y sabemos que todo lo que Jesús hizo y todo lo que aconteció alrededor de su persona no está escrito, porque si se hubiera escrito, habría muchos libros. O sea, cada tentación no se puso allí, pero fue tentado en todo, al igual que nosotros. Ahora yo les voy a preguntar, cuando te propones no pecar, y empiezas a sentir la invitación a pecar, ¿te sientes bien? No entendieron la pregunta. Cuando te propones no pecar y vivir para Dios, pero eres tentado a pecar, ¿te sientes bien? No te sientes bien. Ya desde el momento de la tentación empieza a haber un sufrimiento. Sí, empieza a haber un sufrimiento. La Biblia misma dice que Jesús experimentó toda tentación al igual que nosotros. Y eso está en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que dice que en el capítulo 1 habla de él acerca de Dios y en el capítulo 2 yo les recomiendo que lean el 1 y el capítulo 2 para que vean cómo hubo un sufrimiento por el pecado. Dice que sufrió por el pecado, no, por la tentación. Hubo un sufrimiento a causa de la tentación. No podemos ir a través de cada capítulo, de cada porción de la Escritura, pero pueden después detalladamente leer en casa primero el versículo 1 donde se nos dice que Jesús es Dios, porque ¿a qué ángel llamó Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso porque ya desde aquella época habían algunos que decían que Jesús era un ángel, no Dios. Pero dice allí que hubo un sufrimiento a causa de la tentación. O sea que lo que quiero demostrarles es que Jesús sí fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero nunca pecó. Y nunca pecó porque Él sabía, a diferencia de nosotros que a veces no lo sabemos aunque somos salvos, Él sabía quién era, de dónde venía, quién era el Padre. Cuando Satanás le quiso hacer toda la tentación, tiene una invitación a que tú dudes acerca de tu identidad y ese principio operó en Jesús también. Cuando Satanás fue a tentar a Jesús, no solamente le dijo que rompiera el ayuno, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo podía hacer, pero él no tenía que obedecerlo. Él sabía que él era el Hijo de Dios, sabía quién era. Ahora, entonces vemos que Jesús no pecó,
aunque fue tentado en todo al igual que nosotros. Entonces mi pregunta sigue estando en pie. ¿Por qué el joven rico, cuando le llama maestro bueno, qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Cómo es? Porque él sabía que él era hijo de Dios y que él nunca había pecado en nada y era el Espíritu de Dios. ¿Hay alguna otra opinión? En primer lugar, no le dice Señor. No le dice Señor. Y Señor se le decía solamente a Dios. No le llama Señor. Le dice Maestro. Yo no creo que lo veía como Dios. No creo eso. Él le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Frecuentemente vemos en la Escritura que Jesús a veces responde a una pregunta con otra pregunta. Es muy inteligente eso, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, cogemos a una persona a veces y le empezamos a hablar y hablar y hablar. Nos aprendemos las 4 leyes espirituales de memoria, porque todos han pecado, y le empezamos a hablar y hablar y hablar a la persona, y ni siquiera sabemos lo que la persona piensa. Pero acá Jesús nos muestra otro modelo. Él establece un diálogo y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si hay solamente uno que es bueno, que es Dios. Pero además Jesús sigue, yo todavía no voy a responder esa pregunta. Todos juntos vamos a ir pensando. En el versículo 20, Jesús como que no le respondió o no aceptó que le dijeran bueno. Pero en el versículo 20 le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Presten atención a lo que él le está diciendo. ¿Por qué Jesús omitió algunos mandamientos que eran importantes? Si vamos yo los voy a llevar después al pasaje donde se empiezan a hablar donde se habla acerca de los mandamientos en la ley de Moisés. ¿Por qué Jesús empieza por la segunda parte de los mandamientos, no por la primera? Le dices, no adulterarás, le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo esos mandamientos nada más y sabemos que son más y que ni siquiera empiezan con eso. Vamos a ver esos mandamientos. Vamos a Éxodo 20. Gracias. Vayamos a Éxodo 20. Miren, hoy no está la maestra de los niños acá. Es Ana, ¿no? Sí. Los adultos, ella tuvo necesidad de quedarse hoy en casa, pero los adultos cooperen un poquito. Si los niños no se distraigan tanto con los niños, involúcrense, ustedes mismos van a disfrutar. De ustedes depende que para ustedes la escuela dominical hoy sea aburrida o interesante. Porque son ustedes, no soy yo. Yo no soy un payaso de circo que los voy a entretener. De hecho, me gustan las cosas profundas de las Escrituras. Y me gusta incluso, a veces pienso, ¿le podría dar esto a la gente o se van a atorar? Porque a veces
cuando comemos, le damos a un niñito de 6 meses un pedazo de carne de ternera, así entero, puede ser que se ahogue. Pero vamos todos juntos a reflexionar para que no les sea tan aburrido este tiempo. Busquemos ahí en Éxodo 20. Vamos a ver los mandamientos y vamos a ver si coincide lo que Jesús le dijo a él con lo que está escrito acá. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primero de los mandamientos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, eso no fue lo que Jesús le dijo. Le dijo, los mandamientos, ¿sabe? No adulterarás. No empezó por allí. El otro mandamiento, dice, es similar, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese mandamiento no lo vemos acá. Jesús tampoco le nombra, le cita ese mandamiento, sino que le da otro mandamiento: no matarás. Después vemos acá en Éxodo 20, si seguimos leyendo, dice que no solo no sean imágenes, dice no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Le están diciendo, no se hagan imágenes que no tienen ningún valor, sino adórenme solamente a mí. Pero yo no veo que Jesús le cita ese mandamiento al joven rico. Después le dice, siguiendo leyendo los mandamientos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese otro mandamiento tampoco está aquí en Lucas 18. ¿No les resulta extraño eso? Siempre cuando lean la Escritura, observen, es un principio hermenéutico para poder entender bien la observación. ¿Qué está pasando? Y hacerle preguntas al Señor. Después vamos al versículo 8 y le dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que tenemos 11 versículos que Jesús no le citó al joven rico. Jesús le citó del 12 en adelante y lo hizo premeditadamente. A él no se le pasó. Y el por qué hizo eso tiene mucha relación con lo que está sucediendo allí con el joven rico. En el versículo 12 le dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, le da un mandamiento acerca del prójimo, que es su madre y su padre. Pero le dice después, no matarás.
es también un mandamiento acerca del prójimo. Después le dice, no cometerás adulterio, es un mandamiento también acerca del prójimo. No hurtarás, un mandamiento acerca del prójimo, no le robarás a tu prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Fíjense que todo es acerca del prójimo, lo que Jesús le habló a Jesús. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Sin embargo, el joven rico, si vamos otra vez acá a Lucas 18, Jesús le cita solamente la segunda parte de los mandamientos que están en Éxodo 20, o sea, a partir del versículo 12 al 17, ¿ok? Pero vemos aquí que cuando habla con el joven rico, le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, ¿ven? Es acerca del prójimo. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahora óiganle lo que le responde el joven rico. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no ni hurtar, ni robar, o sea, no robar, no matar, no dar falso testimonio. Jesús oyendo, o sea, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Y yo sé, he oído montones de prédicas y siempre se centran en el dinero, en la riqueza, porque Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pareciera como si hubiera un mandamiento extra en Éxodo 20, que es vender todo y dárselo a los pobres, aunque no viene. Y entonces se centran las prédicas en el dinero, en el amor al dinero, etcétera, etcétera. Pero bueno, les sigo preguntando, a ninguno se le ocurre por qué. Le pueden preguntar al Señor, no esperen que yo le dé todo masticado. Señor, ¿por qué fue que tú hiciste eso? Y puede ser que Dios aquí directamente les dé una revelación. Porque antes de responder la pregunta inicial que les hice, es importante ver que si observamos bien la primera parte de los mandamientos de Éxodo 20, del 1 al 11, son todos mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen para adorarlo como Dios. No te inclinarás a ello. Todos esos mandamientos, la primera parte de los mandamientos en Éxodo 20, del versículo 1 al versículo 11, son mandamientos acerca de Dios. Pero sin embargo, del versículo 12 en adelante son mandamientos acerca del prójimo. ¿Por qué Jesús entonces le dijo, los mandamientos sabes? Y sabía además que él era un joven que se esforzaba por guardar los mandamientos. Él le dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Le dijo, sí, pero te falta una cosa. Él sabía que el primer mandamiento, el primer y más grande de los mandamientos es ama al Señor tu Dios, no al prójimo. Ama al Señor tu Dios
con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Porque de ese mandamiento, de que uno ame al Señor con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón, va a depender que yo quiera entonces amar a mi prójimo, que quiera no hurtar, etcétera, etcétera, etcétera. Y él sabía que el amor al dinero y a las riquezas que aquel joven rico tenía no le permitían a él amar a Dios con todo el corazón. Entonces, estaba Dios mismo en forma humana delante del joven rico y él no lo reconocía. Cuando él le dice, maestro bueno, Jesús en ningún momento dijo, yo no soy bueno. Lo que pasa es que a algunos les da esa impresión porque responde, porque me llamas bueno. Y yo he oído a muchos cristianos, por favor, no a los testigos de Jehová, he oído a muchos cristianos, incluso predicadores, diciendo que no hay ninguno bueno, que ni siquiera Jesús admitió ser bueno. Y eso no es lo que dice el pasaje. Jesús tenía un diálogo. Jesús esperaba que aquel joven rico que lo veía solamente como maestro, le dijera, sí, tú eres bueno, tú eres Dios, Señor y Dios, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero no fue la actitud que hubo en el joven rico. En primera, no le reconocía como a Dios. Y en segundo, había algo que lo estaba separando a él del amor a Dios, que era el amor al dinero. Era algo que él puso en primer lugar. Y fíjense si es así, que cuando él le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Jesús no le dijo, ama a Dios. No le dijo eso. Fue directo y puso el dedo en la llaga. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Que eso era lo que el afecto al dinero lo estaba apartando del afecto a Dios. Le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Se puso triste porque no estaba dispuesto a renunciar al amor al dinero como su primer lugar y seguir y amar a Dios en primer lugar. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí también quiero hacer una pausa y trazar una pauta. Hay algunos que dicen que las riquezas, los que son ricos, no son salvos. Y de ahí ha surgido algunas distorsiones. Está, por ejemplo, el evangelio, así como está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio, ¿qué decía? Sí, está el de la prosperidad que dice que todos tenemos que ser ricos, etcétera, etcétera. Pero opuesto al evangelio de la prosperidad, hay otro evangelio que yo conozco de Brasil, un representante de él es Frei Beto, que dicen que Jesús fue el primer revolucionario que vino a la tierra a combatir la riqueza, que todos tienen que ser pobres, y usan, por ejemplo, este pasaje que dice que cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen, y sacan de contexto el texto y crean un pretexto, sí, para decir algo que el Señor no dijo. Dice, porque es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero no es porque no se puede ser rico.
Abraham era rico y es el padre de la fe. El asunto no era la riqueza, sino no poner el corazón en la riqueza. Pues la misma escritura nos demuestra que Jesús sí era bueno, lo que no era solo un maestro, era Dios. Y Jesús, cuando vino a morir en la cruz, era porque era el Cordero perfecto, el único que podía hacer un sacrificio aceptable delante de los ojos del Padre y morir en la cruz por nosotros. Y no solamente que murió por la cruz en nosotros, sino que nos incluyó en esa muerte. Pero es un tema un poco más profundo que no lo puedo compartir hoy. Si nos diera tiempo, yo podría compartir qué significa esa muerte inclusiva. Cómo es que cuando Jesús moría en la cruz, el Padre le daba muerte no solamente al Hijo, sino que en esa muerte nos incluyó a nosotros y que nosotros morimos juntamente con Él. Muchas veces, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muchas veces he oído y pensamos, ¿no?, que es que Pablo era un hombre perfecto, pero tan perfecto que él podía decir eso. Sin embargo, eso es una verdad que afecta a todo el pueblo de Dios. O sea, cada hijo de Dios puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y tendría entonces que hablar un poquito acerca de esa muerte inclusiva en la cruz y acerca de por qué, son preguntas para reflexionar, quizás para el domingo que viene, ¿por qué si ya estamos espiritualmente vivos, así como el Hijo, por qué pecamos? Ocasionalmente pecamos, ¿por qué ocasionalmente desobedecemos a Dios? ¿Por qué algunos viven en total derrota que no sabemos si son cristianos o si son inconversos? ¿Por qué si tenemos el mismo potencial que es Dios mismo dentro de nosotros? Dice Pablo que tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos vasos de barro y tenemos un tesoro, o sea, Dios mismo viviendo dentro de nosotros. ¿Por qué, sin embargo, no actuamos como Jesús, que mantuvo todo el tiempo la dependencia del Padre y que nunca pecó, aunque fue tentado en todo, al igual que nosotros? Yo pensé que podía avanzar más hoy, pero ¿qué tiempo? Bueno, pero yo pensaba que podía quizás profundizar en algunos detalles, en algunos aspectos, pero veo que no voy a poder. Pero sí quisiera decirle que la vida eterna, que como les decía la semana pasada, que no es que llegaremos un día al cielo y vamos a disfrutar de la vida eterna allí, es que ya tenemos la vida eterna morando dentro de nosotros. Que la salvación no es que un día vamos a encontrar que Dios entonces nos va a hacer salvos, sino que la salvación es una persona. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. La salvación, si realmente somos hijos de Dios, tenemos la salvación morando dentro de nosotros, es una persona, es Jesús mismo. Que la Escritura dice que el Padre quiso reunir todas las cosas en Cristo para que Él tenga la preeminencia. Él es nuestra paz, ya nos amistó con Dios y nos puso en paz con Él. No tenemos que hacer ningún sacrificio, ni ayuno, ni oración para alcanzar esa paz. El ayuno, la oración son disciplinas que
que son imprescindibles, como la respiración. No es que voy a hacer algo para entonces impresionar a Dios, porque todo lo hizo Jesús, esa persona que exaltaban los hermanos de una manera tan preciosa en el cántico, lo hizo todo. Él es el Cordero Pascual, Él es quien ha tomado nuestro lugar, Él es nuestra paz, Él es nuestra santificación, Él es nuestra liberación, Él es todo lo que nosotros aspiremos en la vida cristiana, Él lo es. No podemos tener ninguna experiencia aparte de Cristo. Todo lo que somos, todo lo que podríamos ser es solamente debido a una persona. Que por eso ahora podemos acercarnos libremente al Padre, porque cuando el Padre nos ve a través del Hijo, ve el sacrificio. Es lo único que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, nos va a dar el derecho de estar allí en su presencia. Quiero decir y quisiera ver cómo Dios me dé oportunidad quizás de profundizar en alguno de estos temas, porque tenemos poquito tiempo después. Pero hay muchos amados hijos de Dios sentados en las congregaciones, hijos de Dios por los cuales Cristo murió, y no saben, no conocen lamentablemente la obra de la cruz. Viven pensando que son unos pecadores perdidos, viven llenos de pensamientos que les perturban. Cuando solamente se proponen orar, empiezan a sentirse sucios, y son hijos de Dios muy amados por lo que Cristo murió, y quiere que nosotros solamente le ayudemos y le abrir la puerta de la cárcel para que ellos puedan salir y dar un paso y disfrutar de la libertad con que Cristo les hizo libre. Somos muy dados a juzgar, y a veces vienen pensamientos a nuestra mente: ¿por qué aquel se comporta así? A lo mejor no es cristiano. ¿Por qué aquel cayó en esto? A lo mejor no es cristiano. O no es cristiano, ni siquiera decimos. Y el Señor quiere que la iglesia sea una iglesia preparada, que no solamente le dé a la gente los mandamientos. Si vemos las cartas, por ejemplo, de Pablo, en casi todas las cartas, la primera porción de las cartas no hablan de mandamientos. La primera porción de las cartas siempre hablan acerca de verdades. Y dice que la verdad es la que nos libera, no los mandamientos. Es la verdad. No quiere decir que no tengamos que andar en los mandamientos. Pero cuando una persona está andando de manera defectuosa, tal vez es porque necesita la verdad que le libera para andar de manera correcta. Pero nosotros vez tras vez, de manera equivocada, empezamos a decirle a la gente: no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no te puedes sentir así, no puedes pensar eso. En lugar de darle la verdad que les hace libre y que les hace que puedan vivir una vida de victoria. Y lo que nos trae mucha salud mental siempre es la verdad acerca de quién es Dios, que Jesús la tenía bien clara, y la verdad acerca de quiénes somos nosotros en Cristo, porque eso nos permite tener un andar correcto. De lo contrario, me voy a identificar con otras cosas muy sutilmente, sin que me dé cuenta. Y todos nosotros, todos, tenemos áreas en nuestra vida en las cuales nos identificamos más con lo que nos ha sucedido en el pasado, con lo que se nos ha dicho, que con la obra de la cruz. Entonces yo espero que hoy alguno
haya podido recibir algo. Y yo personalmente he sido muy bendecida en el tiempo de la alabanza y le decía, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque Él es el único digno de recibir toda la gloria. Y les deseo también que puedan tener un día muy bendecido hoy en su presencia.